Esta es una historia corta, narrada por Celeste, quien nos cuenta que está casada hace aproximadamente 30 años y esto ocurrió cuando recién se habían casado. Ellos se mudaron a vivir solos en una casa chica que habían podido comprar a un familiar que la tenía en desuso. Esta casa tenía algunos objetos, como algunos pequeños muebles viejos. Había estado abandonada por un tiempo largo. Le dieron uso a estos muebles, a estas cosas que estaban allí adentro, luego de limpiar y acondicionar absolutamente todo, lo mejor que pudieron, felices de tener su lugar, como cualquiera, por supuesto. Entre las cosas que habían encontrado había una mesa de luz, un par de sillas de cuero y algunos otros objetos. A todos les dieron uso. Comenzaron a transcurrir los días con mucho entusiasmo, tratando de dejar cada uno de los pequeños ambientes lo mejor posible. Pero sucede que luego de la primera semana tuvo su primera experiencia paranormal en el lugar. En ese momento no sabía que se trataba de eso, pero con el paso del tiempo y los sucesos se dio cuenta. Entró a bañarse y al momento de terminar de bañarse, cuando ya estaba secándose y vistiéndose, mira hacia el espejo del baño y como un reflejo ve a una mujer muy anciana parada detrás de ella. Lo que hizo es darse vuelta para ver quién estaba detrás de ella, pero no había nadie. Estaba completamente sola. Pensó entonces que se trataba de su imaginación, pero se quedó pensando y con la imagen de aquella mujer en la retina. Salió del baño, pasaron los días y luego de haberlo conversado con su esposo fue como si ellos entendieran que se trató de una mala jugada de la imaginación. Pero su esposo también sería testigo de una situación parecida a esta. Se levantó muy temprano para ir a trabajar, entró al baño y cuando estaba higienizándose, cuando estaba a punto de afeitarse, en un momento levanta la mirada hacia el espejo y ve exactamente lo mismo. Vi una mujer parada detrás de él. Lo tomó de otra manera, ya ante el relato de su esposa y ante esta situación que él mismo estaba comprobando que no se trataba de la imaginación. No estaba allí, es cierto, pero la vio. No quiso decir nada para no asustar a su esposa porque estaban muy entusiasmados con quedarse en esa casa, con vivir allí y estaban poniéndole muchísima energía. Pasó un tiempo, aproximadamente un mes, y él no dijo nada para que no cobrara trascendencia. De cualquier manera, durante las noches, sobre todo, se escuchaban ruidos en la casa, sobre todo en el baño. Cuenta que escuchaban que se abrían los caños y él se levantaba, cerraba los caños sin decir nada, o en ocasiones sentían el ruido de la tecla de la luz, que encendía y apagaba, como si alguien estuviera jugando con ello. Él trataba de ocultar todas esas situaciones. Si bien es cierto que también sentía miedo, no quería transferirle ese miedo a su esposa hasta tanto resolvieran esa situación. Se escuchaban ruidos de las ventanas que se abrían y en algún momento también comenzaron a sentir pasos dentro de la casa. Celeste cuenta que una noche, cuando ya estaban acostados y él se había dormido porque había salido a trabajar muy temprano, escuchó pasos dentro de la habitación, como si alguien caminara arrastrando los pies. Y lo despertó y le dijo: escuché que alguien caminaba, y él sabía que era cierto porque él mismo había escuchado en otra oportunidad también a alguien caminando por la casa. En esta oportunidad dentro de la habitación. Lo peor de todo es que sentían la presencia de alguien en ese momento. Y a partir de esa noche la sintieron muchas veces. De pronto los ambientes se sofocaban, costaba respirar, había un aire de tensión, era distinto. Esto ocurría ya por el mes de julio. 7 de la tarde, ya estaba oscureciendo, por supuesto. En uno de esos días, ella entra a bañarse, como a las 8 de la noche, justamente temprano, para evitar que le pasara algo, para no sentir miedo. Además, en ese momento, su marido estaba a punto de llegar a la casa.
Pero cuando estaba bañándose, se corta la luz, que en realidad se cortó solo en el baño, porque luego ella vio que el resto de la casa tenía luz. Abrió la puerta del baño para que pudiera entrar la luz de la cocina, y cuando esto ocurrió, con la vislumbre que entraba desde la cocina, vio la imagen en el espejo oscura de una mujer que caminaba muy rápidamente hacia ella, como que se le iba encima. Salió casi corriendo del baño, muy asustada, y se metió en la habitación, donde se encerró. Allí la luz estaba encendida. Comenzó a sentir ruidos en la casa y además sentía otra vez que el ambiente se tornaba insoportable. Se ponía difícil respirar, el aire estaba muy tenso. Luego escuchó un sonido dentro de la casa y se dio cuenta que era como si alguien estuviera rasguñando la pared de la casa, que era de madera, porque se trataba de una casa prefabricada, con solo una pequeña habitación que era la cocina y el baño de material. En un momento, luego de trabar la puerta, se mete a la cama y se da cuenta que un pequeño espejo que ella tenía colgado dentro de la habitación se empieza a mover. Un movimiento mínimo, pero era como si alguien lo corriera para un lado y para el otro unos centímetros. No tardó mucho en llegar su esposo. Llegó en el horario que lo hacía todos los días. En esa oportunidad, sí, ella le planteó todas estas situaciones y de que estaba con mucho miedo, de que no podía quedarse sola, porque sentía muchísimo miedo de que se le manifestara esta aparición. Y lo que hicieron es sacar los espejos, porque es justamente a través de los espejos que ocurrían estas manifestaciones paranormales dentro de la casa. En ese instante mismo, tomó el pequeño espejo que estaba dentro de la habitación, salió a la pequeña galería que tenía hacia el fondo y lo tiró hacia un costado donde había escombros amontonados, y se rompió el espejo pequeño. Y ellos escucharon como el grito de una mujer en ese momento. No muy fuerte, pero fácilmente perceptible. Entraron otra vez a la casa y cerraron la puerta. Una vez que estaban allí dentro, comenzaron a escuchar una risa. Primero parecía venir del fondo y luego durante la noche la escuchaban que provenía desde adentro del baño. Y otra vez escuchaban aquellos sonidos de la puerta que se abría, la tecla de la luz que se encendía y apagaba, y el caño que los abrían. Como eran caños viejos, producían un sonido al abrirlo, y ellos escuchaban eso desde adentro de la habitación. Se sumaba a todo esto esa risa que era corta, que no era muy fuerte, dentro de la casa y en el fondo, así que se tornó prácticamente muy difícil vivir allí. Ella no quería quedarse sola cuando su esposo se iba a trabajar. Temía de que le pasaran alguna de estas cosas. Siempre había tenido mucho miedo. Nunca había pasado por una situación, por un hecho paranormal como este, y sentía mucho miedo. Al día siguiente, lo primero que hicieron cuando ya había amanecido fue ir al baño, donde estaba todo bien. Es decir, la llave de la luz estaba apagada, el caño estaba cerrado, y entonces decidieron sacar el espejo. Pero se les hizo muy difícil. Cuentan ellos que estaba enganchado apenas con un par de clavos, unos clavos grandes, pero eran solamente clavos. Pero cuando querían quitarlo de la pared, se les hacía imposible. Por momentos se tornaba como muy pesado, dicen ellos. Sentían alguna energía que los retenía en el lugar. Sentían mucho miedo. Él decidió entonces protegerse ante esa situación, porque sabía que no era normal que no pudiera retirar el espejo de allí, porque estaba sujeto solamente por clavos, ¿no? Fue hasta la habitación, se protegió, se puso un rosario que tenían en la casa, y cuando hizo esto, recién entonces pudieron sacar el espejo casi sin problema. Sacaron el espejo, lo envolvieron, lo pusieron dentro de una bolsa, y dicen que al momento en el que él lo tomó entre sus manos el espejo e iba a envolverlo, se partió solo el vidrio. Lo hicieron muy rápido esto, y fuera de la casa. Envolvieron todo con papel y en una bolsa para tirarlo a la basura, y así lo hicieron.
Cuentan que desde aquella noche en la casa hubo como tranquilidad. No volvió a suceder como había ocurrido en otras oportunidades, escuchar ruido de las canillas que se abren, las puertas. Pero relatan algo más. Dicen que aquel espejo que estaba en el baño lo encontraron cuando se mudaron a esa casa. Es decir, el espejo ya estaba allí. Ellos simplemente lo limpiaron, lo acondicionaron, barnizaron un poquito el marco y decidieron dejarlo allí, usarlo. Todo se tranquilizó luego de esto. Aquellas situaciones paranormales habían cesado. Y a pesar de que los días posteriores fueron difíciles, sobre todo Celeste, sintió mucho miedo de quedarse en la casa, ya no volvió a ocurrir otra situación parecida a esta. Sí escuchaban algunos ruidos hacia el fondo, que podría haber sido cualquier otra cosa. Un par de meses después, en una reunión familiar, se enteraron que la hermana de este familiar que les había vendido esta casa, aparentemente esta señora se dedicaba a hacer trabajos, se dedicaba a la nigromancia, era curandera según decían en el lugar. La mayoría de los familiares sabían de esta situación, sabían que ella se dedicaba a eso. Como la casa estaba desocupada y lo estuvo por mucho tiempo, nunca se imaginaron que allí hubieran manifestaciones paranormales. Ellos dicen que buscaron entre los objetos, entre los otros objetos que habían quedado en la casa cuando ellos llegaron, y de a poco se fueron deshaciendo también de todos. Tiempo después pudieron hacer bendecir la casa, vivieron allí unos cuantos años más sin que nada ocurriera. Después se cambiaron, pero les quedó grabada aquella experiencia de la aparición de esa mujer en el reflejo del espejo. No se olviden, guardianes, de suscribirse a nuestro canal. Y para todos los que se quedan pensando si estas historias son verdaderas o no, yo digo lo mismo de siempre, ¿no? Desde el principio de los tiempos existe el bien y existe el mal. Y quizás hoy te quedes pensando en estas historias, en la profunda oscuridad y silencio de tu habitación, y sientas que hay alguien más cerca tuyo. ¿Por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo, y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen yo no creo porque nunca me pasó, yo digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa.